En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 11, 27, 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Respóndanme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos, abundantes bendiciones en este sábado de la octava semana del tiempo ordinario, en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy la liturgia celebra a San Carlos Luanga y a sus compañeros mártires. Fueron 12 los compañeros y sus edades están entre los 14 y los 30 años. Pertenecían a la corte de nobles o al cuerpo de guardia del rey Mwanga de Uganda. Siendo neófitos, no cedieron a los deseos impuros del monarca y murieron en la colina de Namugongo, degollados o quemados vivos, allá en 1886, testimoniando con su vida, con su sangre y en su carne el amor a Jesucristo el Señor. Que los santos mártires, que a lo largo de toda la historia de la Iglesia siguen testimoniando su amor a Jesucristo, rueguen por nosotros. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Primero, la interrogante a Jesús: ¿con qué autoridad haces todo esto? Esa es la pregunta. Recordemos que el Evangelio de hoy continúa el de ayer. Jesús expulsó a los mercaderes y cambistas del templo. Las autoridades, alborotadas por un gesto tan provocativo, envían una delegación a pedirle cuentas con qué autoridad lo ha hecho. Jesús no les contesta, les propone una pregunta. Cuando Él ve que no hay fe, que hay doblez, que hay hipocresía en la pregunta, considera inútil dar argumentos. A veces se calla dignamente ante Caifás, ante Pilatos, ante Herodes. Jesús nos dice que muchas veces también el silencio es una respuesta. Contesta a veces también con un argumento, planteando preguntas, como en el caso de la moneda del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús también cumple aquello que nos pidió: ser astutos, pero ser humildes. Y Jesús también pone a prueba a sus interlocutores para desenmascarar sus intenciones. Les pregunta, como la pregunta de los jefes no es sincera, entonces también Jesús les devuelve, pero ahora con una pregunta que aclara si aceptamos o no el proyecto de Dios en nuestras vidas. Solo el Mesías, o quien viene con autoridad de Dios, podía tener una actitud así, como de signos milagrosos,
signos mesiánicos. Por eso no lo admiten. Es inútil razonar con estas personas. Jesús no les va a dar el gusto de afirmar una cosa que no van a aceptar y que no les daría motivos de acelerar su decisión de eliminar a Jesús. Segundo, ojalá también nosotros pudiéramos afirmar al final de una jornada, de un día, de un año, de la vida, que nos hemos dejado guiar por la verdadera sabiduría, por la sabiduría de Dios, sin hacer mucho caso de las palabras de los otros o de las propagandas del mundo que nos bombardea. Escuchamos muchas veces la palabra de Dios, la que nos dirige el Maestro. Escuchamos la voz del Padre permanentemente: este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Pero podemos decir que estamos atentos a la voz de Dios. La palabra de Dios no es una doctrina que hay que tener como un recuerdo histórico. Es la palabra viva que nos interpela, que nos impulsa a poner por obra lo que escuchamos. Preguntémonos, ¿seguimos a Cristo, camino, verdad y vida? Tercero, hay que saber discernir personal y comunitariamente, bajo la guía de los responsables de la comunidad, si los movimientos o las voces nuevas vienen o no del Espíritu Santo. Pero no deberían ser los intereses personales, o el orgullo o la pereza ante los cambios, los que motiven nuestra decisión, o simplemente nuestra tendencia sentimental. Cuando no nos interesa un mensaje, intentamos desautorizar al mensajero. Cuando un profeta nos interpela en una dirección que sacude nuestros hábitos mentales o nuestra comodidad de nuestros intereses, en lugar de preguntarnos si vendrá de Dios, nos dedicamos rápidamente a desprestigiarlo para no tener que hacerle caso. A los judíos le pasó con el Bautista y luego con Jesús. A nosotros, ojalá no nos suceda lo mismo. No ignoremos a los profetas de Dios. Solamente una fe humilde puede ver a Dios a través del velo de la humanidad de Cristo, a través de su palabra, a través de los hermanos más pobres, a través de su presencia en la Eucaristía, bajo las especies sacramentales del pan y del vino. Queridos hermanos, el Señor nos invita a dejar de lado las apariencias, a dejar de lado las hipocresías y a ser radicales anunciadores del Evangelio con la palabra, pero sobre todo con la vida, con el testimonio. El Señor nos ayude y nos bendiga hoy, mañana y siempre, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.